Bienvenidos, ¿qué tal? Bienvenidos otra semana más a un nuevo capítulo de la Segunda Guerra Mundial. En el capítulo 1 y 2 habíamos visto el índice cronológico en lo que yo estipulé que podía dividir la Segunda Guerra Mundial. Tendrá muchas más subdivisiones seguramente, pero bueno, es lo que yo he decidido hacerlo así, ¿no? Por otra parte, me he puesto un polo. Es que ya me han puesto unos cuantos mensajes por privado algunos oyentes, algunos suscriptores, que qué pasa con mis polos. Aquí tengo uno de los polos, ya está puesto, ¿no? El polo, ya nadie va a poder quejarse de que use ahora camisetas o algo por el estilo. Que por otra parte, bueno, que cada vez que me pongo la de pico, madre mía, causo furor, pero bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, vamos a centrarnos ya en lo que nos tenemos que centrar, que es en la Segunda Guerra Mundial y en cómo comenzó. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el periodo de entreguerras rápidamente, contado muy rápidamente desde la parte final del 33 al 39 y por qué entra Alemania contra Polonia y por qué Japón en este momento es predominante en Asia y en el Pacífico. Vamos a ver eso y también luego vamos a ver la invasión de Polonia, por supuesto, el día 1 de septiembre del 39, y si nos da tiempo llegaremos a la guerra de broma y si no ya para la siguiente semana, para dentro de 2 semanas. Periodo de entreguerras, como bien saben ustedes, desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el principio de la Segunda Guerra Mundial, esos 20 años, desde el 19 hasta el 39, pero vamos a colocar ya en los últimos 5 años. Ansias expansionistas del Imperio de Japón, vencedor en la Gran Guerra, no lo olvidemos, fue el vencedor en la Gran Guerra, junto con Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, y potencia hegemónica en el Pacífico. Invasión de Corea en el 1910, por el mismo motivo que Hitler, con su Lebensraum, va a invadir pues muchos países, ¿no? Por el espacio vital, para poder colocar ese excedente de población y bueno, y para poder pues al final seguir alimentando la industria fruto de la segunda revolución industrial. El coger materias primas y el poder usarlas y el poder también colocar excedentes de producción. Manchuria, para quedarse con sus grandes campos de cultivo de cereal en el 31, por el mismo motivo, y la China oriental, Cantón, Pekín, aprovechando que hay una revuelta social en el país vecino, en China, en 1937. Esto va a hacer que todos los países se lancen pues a por ella, ¿no? A criticar lo que ha hecho y a creer que realmente puede desestabilizar el mundo tal y como está, ¿no? Nadie quiere una Segunda Guerra Mundial, bueno, nadie. Hitler sí la quiere, pero Francia y Gran Bretaña no quieren ni oír hablar de una Segunda Guerra Mundial. Japón es una potencia industrializada y necesita colocar excedentes de producción, población y materias primas para el desarrollo y producción de la industria, la segunda revolución industrial y la industria armamentística. No olvidemos, porque la lección más importante de la Primera Guerra Mundial es que si hacemos una guerra y la ganamos, somos los hegemónicos del mundo. Entonces, si ahora estamos a vanguardia de toda la tecnología bélica, pues podré invadir países y someter reinos y estados, como es lo que está haciendo Japón y lo que va a hacer Alemania. La Sociedad de Naciones es incapaz de frenar a los nipones, como se dijo antes, al final no va a tener mucha repercusión la Sociedad de Naciones, porque uno de los parámetros para los que se creó era que todo conflicto entre dos países debían debatirse aquí y debían ver si al final se entraba en guerra o no. No va a ser posible. Otro ejemplo muy claro va a ser el de la invasión de Italia, la Italia de Mussolini, que llegó al poder en esa marcha a Roma en 1922, pues la invasión de Abisinia, de Etiopía, la segunda invasión, ya lo intentó a finales del siglo XIX y no lo consiguió, fue la primera gran derrota de un país industrializado, de un país europeo, de un país capitalista o un país metropolitano sobre una colonia. Esa fue la derrota, pues a la segunda lo va a intentar y lo va a conseguir. Italia va a someter a Abisinia, a Etiopía. Tampoco va a poder aquí la Sociedad de Naciones hacer nada, absolutamente nada. Estados Unidos, que tiene Filipinas, las islas de Guam y Midway, entre otras, plantea un bloqueo en toda la zona del Pacífico, pero Gran Bretaña, que como se dijo en un principio, no quiere ni oír hablar de una Segunda Guerra Mundial, y sino que le pregunten a Chamberlain, que Chamberlain va a firmar lo infirmable para que Hitler siga cogiendo terrenos y no entre en la Segunda Guerra Mundial.
y al final, pues como dijo Churchill, ¿no? Habéis optado por no tener guerra y por perder la vergüenza. Vais a perder la vergüenza y después tendréis la guerra. Algo por el estilo. Pero Gran Bretaña, entre otros, lo desestiman porque no quieren que haya una Segunda Guerra Mundial y no quiere que esto aumente la tensión en el mundo. Además, Estados Unidos ha firmado un tratado de reducción de efectivos militares por tierra, por mar y por aire tras la Primera Guerra Mundial. Todo lo contrario, que es lo que ha hecho Japón. Y Japón hace que este motivo, que este hecho, sea la potencia hegemónica y predominante en el Océano Pacífico. Además, en el 36 se suscriben a un pacto de cooperación y no agresión Hitler y los nipones, para más INRI. Ahí tenemos, esta foto la pusimos en el pasado vídeo, pero es que es súper importante. Vean lo que se está expandiendo Japón. Manchuria, que es Manchukuo, toda la parte interna hacia Pekín de China, un montón de plazas en las que ya tienen predominancia, Hong Kong, todo tipo de islas. Van a ocupar en el 40, en el momento en el que Francia caiga a manos de los alemanes, van a ocupar también la Indochina francesa. Bueno, y eso pues les va a llevar a tener pues todo tipo de recursos, tanto materiales como bélicos y de efectivos también, por supuesto, para sus contiendas. Alemania ha perdido un gran porcentaje de su territorio tras la Primera Guerra Mundial, como bien saben. La paz de Versalles les culpa solamente a ellos, injustamente, y estos, los alemanes, están obligados a pagar los gastos del conflicto. Francia y Bélgica ocupan zonas industriales en el oeste de Alemania cuando Alemania no puede pagar. Recordamos que tenía 4 periodos, el periodo de entreguerras. Crisis posbélica, está todo destruido, la gente se muere de hambre. Segunda parte, los felices años locos, años 20, en la que todo el mundo, bueno, han sobrevivido a la guerra, eso es del 24 al 29, han sobrevivido a la guerra y, bueno, pues gastan sin mesura, por así decirlo, y a la vez Estados Unidos, que se ha convertido en potencia hegemónica, exporta la cultura y la forma de vida americana. Una de ellas, una forma de vida, es el sistema de bonos, los pagos a plazos, etc, etc. ¿Para qué? Pues vamos a lo de siempre, para poder colocar los excedentes de producción de la segunda revolución industrial. ¿Por qué no toda la gente va a tener una nevera, un microondas? Pues ¿por qué no van a tenerlo? Si lo pueden pagar a plazos. Una televisión, si lo pueden pagar a plazos. Entonces se crean los bonos del Estado, las hipotecas, los plazos, etc, etc. Eso va a hacer pues que el mundo se endeude cada vez más porque el trabajador va a gastar más de lo que genera, y eso hace pues que estos bonos del Estado pierdan su valor imaginativo que tenían en el 29 con el famoso crack del jueves negro y el martes negro de octubre del 29. Como Alemania no puede pagar, lo que hace Francia y Bélgica es invadir partes occidentales de Alemania, por lo cual crea mucho más animadversión contra el invasor extranjero. Los alemanes están abocados a una hambruna, a la desesperación y a la humillación. Hay una gran depresión en el mundo y Alemania es la que más sufre. Aunque no está destruida por completo, porque recordemos, en la Primera Guerra Mundial en Alemania no se ha combatido prácticamente, pero están pagando tanto dinero por la Primera Guerra Mundial que, bueno, que no tienen dinero ni para poder comer, ¿no? Además hay una gran hiperinflación y los ahorros de la clase media se esfuma en días. Si yo, por ejemplo, he ahorrado 1 millón de algo, 1 millón de marcos no, pero si he ahorrado 50.000 marcos y me dicen que una barra de pan vale 10.000 marcos y mañana vale 50.000 marcos, los ahorros de toda mi vida se van en una barra de pan, que nada más que vale para comer un día. Por lo cual imagínense la desesperación. Esto hace el auge de los totalitarismos, Hitler entre ellos. Adolf Hitler llega al poder en 1933 por sufragio universal, es elegido por los votantes y, bueno, pues este excombatiente de la Gran Guerra odia a los franceses y a los judíos, a los que culpa de la derrota de 1918. De aquí la frase de la puñalada por la espalda. Esa puñalada por la espalda era la que decían los militares, los oficiales alemanes, al volver a sus casas después de la Primera Guerra Mundial, en las que decían que los militares alemanes, que la Wehrmacht no había sido derrotada en el campo de batalla, que había sido derrotada con los políticos corruptos que habían vendido a su país a un armisticio o a una capitulación. Bueno, pues esta puñalada por la espalda se le va a echar la culpa a los judíos, entre otros, porque van a decir
bueno, pues que nada más que miraban por el dinero y no miraban por el patriotismo de ese país, ¿no? Repito, es lo que van a pensar algunos. No tiene nada que ver, por supuesto. La Primera Guerra Mundial acabó pues porque Alemania colapsó de efectivos y de materiales, ni más ni menos, ni más ni menos. El pretexto es, comienzan las pretensiones expansionistas y anexionistas de Adolf Hitler. ¿Cuál es el pretexto? La unión de pueblos de habla germana que han sido separados en el Tratado de Versalles. Los Sudetes, vamos a verlo ahora poco a poco, ¿no? Y por supuesto, pues la zona de Prusia Oriental, que le van a querer juntar a Alemania, todas las partes que han perdido. No van a poder recuperar Alsacia y Lorena porque Alemania se la ganó a Francia en la guerra franco-prusiana en 1870-71, pero sí van a recuperar territorios suyos que han perdido con la capitulación de la Primera Guerra Mundial. El 12 de marzo del 38, entrada en Austria sin derramamiento de sangre, anexión al Tercer Reich. Era o esto o la guerra, por lo cual entraba en Austria, los austríacos le recibían pues con vítores y con festejos, y entonces el Tercer Reich pues se veía con la legitimidad de quedarse ahí. La comunidad internacional no hace nada, sobre todo Francia y Gran Bretaña. Estados Unidos está sumida en su aislacionismo, no quiere saber nada de los problemas que tenemos los europeos. Hitler fija la mirada en los Sudetes, que es una región fronteriza con Alemania y que pertenece a la recién creada Checoslovaquia. Checoslovaquia es un país de reciente creación y es parte del Imperio Austrohúngaro. Bueno, como pueden ver ahí, pues los Sudetes es el número 1. Estaba claro que al final, pues si además tienen habla germana y están ya diciendo o están intentando hacer ver que están maltratados por los checoslovacos, imagínense esa forma que tiene de tenaza Alemania en ese momento, pues todo estaba orientado a que al final iban a quedarse con ello, ¿no? Conferencia de Múnich, Hitler se compromete a no invadir ni reclamar más territorios con los líderes francés Edouard Daladier y con el británico Arthur Neville Chamberlain. El día 1 de octubre del 38, Alemania se anexiona los Sudetes. Hitler exige entonces la devolución de la ciudad portuaria de Danzig. Como pueden ver, no puede parar de pedir cosas cada vez que consigue algo. Es un objetivo legítimo porque va a poder unir a Alemania con Prusia Oriental. Al mismo tiempo, Hitler presiona a Checoslovaquia, que es débil internacionalmente ahora, para que se deje administrar por el Tercer Reich y lo convierta en un protectorado. ¿Por qué Checoslovaquia es débil ahora? Bueno, es débil porque en esta reunión, en la conferencia de Múnich, como ven en la foto anterior, se han juntado el duce, Benito Mussolini, que era de la cuerda de Hitler, y el primer ministro francés y el primer ministro británico. No han juntado a ningún checoslovaco para repartirse los Sudetes, por lo cual Checoslovaquia es débil internacionalmente. Y esto Hitler lo va a aprovechar. Checoslovaquia tiene que ceder y tiene que convertirse en un protectorado del Tercer Reich. Francia y Gran Bretaña advierten: si Alemania invade Polonia, habrá una declaración de guerra. Ahí vemos en la foto de arriba el acuerdo Ribbentrop-Molotov, los ministros de Asuntos Exteriores nazi y soviético por este orden, el 23 de agosto del 1939, en la que acuerdan, pues justamente eso, acuerdan repartirse Polonia después de la invasión de Alemania. Alemania va a invadirlo el día 1 de septiembre del 39, como se dijeron en los anteriores vídeos, en una operación de falsa bandera, y Rusia, la URSS, lo va a invadir el 17 de septiembre y se va a quedar con Lituania, Letonia y Estonia, esa parte de Polonia, y en un futuro va a hacer la guerra de invierno contra los finlandeses. Firmado el pacto Ribbentrop-Molotov, en el que alemanes y soviéticos se reparten Polonia en secreto, además de la ocupación de las 3 repúblicas bálticas de estos últimos. Alemania se prepara para atacar Polonia. El 31 de agosto del 39, ultimátum de preparativos de la Wehrmacht y la Luftwaffe con objetivos, horarios, coordinaciones, etc. El día 1 de septiembre del 39, fecha histórica en el siglo XX con respecto a lo bélico, comienza la Segunda Guerra Mundial. Operación de falsa bandera, soldados alemanes vestidos de polacos asaltan una estación de radio en el lado alemán de la frontera. A las 8 de la mañana los alemanes penetran en zona polaca. La aviación acaba con sus homólogos polacos en tierra y en aire. En el aire los que consiguen despegar y en tierra los que están en los aeródromos. Y las fuerzas motorizadas se adentran a toda velocidad. Comienza la Blitzkrieg en Polonia. El 3 de septiembre,
Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Alemania. Ya es demasiado tarde. A pesar de que los polacos aguantan las embestidas de la maquinaria de guerra alemana, estos saben que en pocos días los soviéticos invadirán la parte oriental de Polonia. Me refiero a los alemanes. Ataques alemanes desde 3 frentes, dada la posición geográfica conseguida en los últimos años por el Tercer Reich. Eso se refiere a que tienen el frente de Prusia Oriental, de norte a sur, el frente occidental, que es de la propia Alemania hacia Polonia, y el frente sur, que es desde Checoslovaquia, desde el protectorado, hasta Polonia. Imagínense, o sea, estaba perfectamente orquestado. La aviación polaca es barrida en 2 días. Fíjense lo curioso. La URSS lo que ha avanzado hasta el 25 del 9, hasta el 25 de septiembre, y lo que ha avanzado hasta esa fecha, hasta el 25, hasta el 29 de septiembre. Lo último que queda va a ser Varsovia y van a ser conminados a rendirse, y ante la negativa pues van a acabar con ellos. Los Panzer no tienen respuesta. Bueno, sí, las unidades de caballería que van a caballo, que se lanzan al asalto contra estos en un intento de salvar el honor del obsoleto ejército polaco. Esto no es real. Se ha contado mucho sobre esto, hay mucha mitología, pero realmente no hay documentos que demuestren que unidades de caballería se lanzaron al asalto contra carros de combate alemanes. El 8 de septiembre del 39, los grupos de ejércitos norte, sur y oeste se encuentran a las afueras de Varsovia. El día 17 de septiembre, los militares soviéticos, el Ejército Rojo, entra a Polonia desde el este para hacerse con su porción del pastel acordado en el acuerdo Ribbentrop-Molotov. Polonia está perdida, o sea, está aguantando la guerra ella sola contra la maquinaria bélica y armamentística alemana, y de repente por el frente contrario le llega la otra megapotencia, que es la soviética. No tiene nada que hacer. Polonia está perdida. La resistencia en la capital se antoja imposible. Ahí tenemos imágenes de los carros de combate pasando por cauces de río, montando puentes de circunstancias para poder seguir con la Blitzkrieg, con la guerra relámpago, y abajo pues tenemos a militares polacos que se acaban de rendir en Varsovia. Ahí tenemos unidades de caballería de los polacos yendo hacia el frente a combatir. Septiembre del 39, el día 27, cae Varsovia aplastando a los que logran sobrevivir por negarse a capitular. Confían en que les llegue ayuda desde el exterior. Esa ayuda que nunca va a llegar. La guerra comenzó el día 1 de septiembre y en todo momento los polacos pensaban que podría haber una respuesta internacional, que podrían venir británicos, franceses, que podría haber un parón en las operaciones y una negociación, pero realmente Francia y Gran Bretaña están en estado de shock. No saben qué hacer. El 28 de septiembre del 39 se encuentran ambos ejércitos, el nazi y el bolchevique, inmortalizando una serie de fotos. Ni ellos se lo creen. Hitler se ha hartado a decir que los enemigos naturales son los comunistas. Hay una gran represión de polacos por parte de alemanes y soviéticos. Hay una gran caza a los judíos, a los que encierran en guetos. Muchos morirán de inanición, otros también después de ser sometidos a trabajos inhumanos durante meses o años. También tenemos la masacre del bosque de Katyn a toda la oficialidad castrense polaca, así como a cientos de notables por parte del Ejército Rojo. Aquí tenemos las imágenes. Más de 20.000 personas murieron, uno a uno recibieron un tiro de gracia y murieron militares, políticos, artistas, pensadores, aristócratas. Toda la élite social polaca fue asesinada en el bosque de Katyn entre los meses de marzo y abril de 1940. ¿Cuándo van a descubrir esto? Bueno, pues en el momento en el que Alemania ocupa esta parte, los polacos le dicen a los alemanes que ha habido una masacre en ese bosque y que durante 2 meses han estado matando, han escuchado tiros y han ido un montón de gente que no ha salido y que creen que hay enterrados allí, decenas de miles de cadáveres. Los alemanes lo encuentran, lo lanzan a la vía pública, pero como Alemania en este momento es la mala malísima, es el enemigo a abatir, pues nadie le cree. Años después, casi en los 90, Rusia va a tener que afirmar que efectivamente su ejército realizó esa masacre en 1940. Como se dijo en un principio, los alemanes descubrieron estas fosas guiados por los lugareños y lo denunciaron al mundo. Nunca les hicieron caso. Unos 50.000 militares polacos lograrán huir del país y lucharán con valerosidad durante la Segunda Guerra Mundial.
Francia y Gran Bretaña no saben qué hacer. Alemania y la URSS han llegado demasiado lejos y ahora tienen justo lo que más temían, otra guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Los galos evacúan a los niños del este de Francia y construyen refugios antiaéreos, trincheras, zanjas antitanques, movilizan al ejército, etc, etc. El ejército británico manda una fuerza expedicionaria al norte de Francia. Ahí tenemos una foto arriba de polacos de soviéticos y alemanes dándose la mano en Polonia, y ahí tenemos la foto de abajo, es una litografía, una mitología de lo que les dije en un principio, que había pasado pues esas unidades de caballería a caballo que se lanzaban al asalto, sable en mano, contra carros de combate. El 30 de noviembre del 39, la URSS ataca Finlandia. Esta es la guerra de invierno. La URSS ataca Finlandia porque Finlandia, como bien sabrán, era uno de los países que se había fundado al finalizar la Primera Guerra Mundial, secesionándose de Rusia. La URSS es expulsada de la Sociedad de Naciones. El pretexto, la anexión de territorios más allá de sus fronteras para proteger algunas de sus ciudades más importantes, por ejemplo Leningrado. Pero esto no va a ser así, porque luego también han ocupado Letonia, Lituania y Estonia. Probabilidad, parte de acuerdo, efectivamente, pues lo más probable era que fuera parte del acuerdo Ribbentrop-Molotov. Los soviéticos, con un ejército de efectivos de 10-1 sobre los finlandeses, no consiguen imponerse y sufren grandes bajas. Finalmente, a base de sangre, Finlandia tiene que aceptar una capitulación en la que pierde el 11% de su territorio, pero conserva su soberanía, que era lo que buscaba la URSS. Finlandia sale reforzada internacionalmente y a la URSS le pasa exactamente lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Pues que Hitler, que ha ordenado a sus generales la invasión de Francia para noviembre, ve esta debilidad como una oportunidad para hacerse con los territorios rusos. Ahí tenemos la guerra de invierno, ahí tenemos las operaciones ofensivas que hicieron los soviéticos en Finlandia. El Estado Mayor soviético se muestra inoperante debido a las sucesivas purgas del propio Stalin, desde el 30 en adelante. Finlandia, que había tenido su independencia en el 17, después de las revoluciones de marzo y octubre soviéticas, consigue mantener su soberanía. En la parte derecha van a ver lo que va a perder, lo que va a tener que entregar a Rusia, que no es nada comparado con lo que podía haber perdido. Y ahí tenemos 4 fotos para comentarlas. La foto de arriba a la izquierda es la foto de un militar soviético muerto, congelado, ya sea muerto en combate o muerto de frío. Los finlandeses los colocaban a vanguardia de las posiciones soviéticas, pues para para bajar la moral de los soviéticos y para crear pues consternación, miedo, efectivamente, para bajar la moral. La segunda foto es, bueno, pues en plena guerra de invierno combatiendo en rusos y finlandeses. La tercera foto es curioso, ¿no? Trineos llevados por renos, porque es que se combatía así. Y la cuarta foto, pues en algún lugar de la frontera ruso-finesa, ahí están los militares finlandeses alimentándose e intentando mantener pues el calor del cuerpo humano, comiendo cosas calientes, ¿no? Y viviendo cosas calientes. La guerra de broma. Hitler ordena a sus generales la preparación de la invasión de Francia para el mes de noviembre del 39. Los militares le disuaden de hacerlo, puesto que se les va a echar encima el invierno y además deben reordenar a la Wehrmacht, aún posicionada en el este del Tercer Reich, o sea, en Polonia. Por otra parte, han sufrido miles de bajas y la Blitzkrieg ha demostrado no ser efectiva al 100%. Las líneas de suministro son demasiado alargadas y la infantería no va al ritmo, como es lógico, de los vehículos acorazados. O sea, esas líneas son proclives a ser embolsadas por esos países que han sido derrotados, por lo cual había que hacer reestructuraciones y había que hacer, pues, darle una vuelta de hoja, como suele decirse, a esta Blitzkrieg. Además de reparar vehículos, recuperar efectivos, etc. El plan se pospone para la primavera del 40. Los generales respiran aliviados, tienen más tiempo para iniciar los preparativos y para confiar en que la diplomacia se imponga a la fuerza de las armas. Gran Bretaña declara un bloqueo total a Alemania, como ya hiciera en la Primera Guerra Mundial, y por cierto le dio mucho, o sea, fue muy efectivo. Dio muy buen resultado. Esta vez Hitler cuenta con los submarinos U-Boot que hunden buques de guerra del almirantazgo británico.
el almirante Karl Donitz, el que ven ahí arriba a la izquierda y abajo, abajo y arriba, que ya combatió en la Primera Guerra Mundial, se ha convencido de que la victoria sobre el Imperio Británico comienza aquí, controlando los mares. Los alemanes llevan años rearmándose, efectivos en el ejército, submarinos, buques de guerra, aviones de combate, programas de armamento, ante la impasibilidad de Francia y Gran Bretaña, y siendo una clara violación del Tratado de Versalles. Mientras los aliados se afanan en tareas completamente defensivas, Hitler fija su mirada en los países escandinavos. Los franceses apuestan todo a la línea Maginot, como se dijo en el índice. Los británicos nada pueden hacer, puesto que están en un país ajeno y además sus fuerzas no son ni un tercio de las francesas, por lo cual lo que tienen que hacer es subordinarse a Francia, y Francia no va a hacer una acción ofensiva. Francia lo va a dar todo, lo va a planear todo a la defensa de la línea Maginot y al intento de que no consigan los alemanes pasar por Bélgica y Holanda. De todos modos, había un plan de contingencia en el que si los alemanes atacaban Bélgica y Holanda, los franceses y británicos deberían también entrar en Bélgica y Holanda para poder combatir en su territorio. Además, la línea del frente se iba a establecer en el río Mosa. Hitler invade Noruega para evitar que los aliados desembarquen allí, sobre todo en el puerto de Narvik, el que ven ahí arriba. Esa es la invasión de Noruega y de Dinamarca. El mismo día que se invade Noruega se va también a invadir Dinamarca. Y se va a conseguir pues la estanqueidad casi en el círculo polar ártico para Europa, por parte de Alemania. El incidente del Almark, el 16 de febrero del 40, en el que un buque británico avistó y atacó a un buque de transporte al Almark alemán, que llevaba 303 prisioneros de guerra británicos y en el que murieron 7 marinos alemanes, puso en tela de juicio la neutralidad de Noruega. El Almark, un buque no combatiente y como tal protegido por la ley internacional de los conflictos armados, intentó refugiarse en los fiordos noruegos, pero fue cazado por los británicos. El 9 de abril del 40, como pueden ver, Hitler no se puede estar quieto. Alemania invade Noruega y a su vez Dinamarca. Ocupación de puertos y lanzamientos paracaidistas de la recién creada Fallschirmjäger alemana. Ambos países son sometidos en 24 horas, tan solo 24 horas, otra realidad más de la Blitzkrieg. Intento de los aliados de ocupar el puerto de Narvik, pero tras 6 semanas de duros combates se tienen que marchar. La guerra de broma para Hitler no es tan de broma como para los aliados. Ahí tenemos las operaciones paracaidistas en la toma de Noruega, y ahí tenemos pues también el puerto de Narvik, ¿no? Ahí lo pueden ver. Y ahí tenemos 3 fotos más de la guerra de broma, en la que vemos a los paracaidistas alemanes de reciente creación y en la que luego va a tener muchísima repercusión en la Segunda Guerra Mundial, pero que realmente a día de hoy está un poco estancado, ¿no? Hay pocas operaciones paracaidistas, sobre todo de desembarcos o de lanzamientos paracaidistas en apertura automática, porque se estipula que puede haber muchísimas bajas. Entonces, si se hacen esos lanzamientos, deberían hacerse alejados de la zona del conflicto. La segunda foto es entrando los alemanes en Noruega, y la tercera foto es el puerto de Narvik, desembarcando también los alemanes. Y aquí vamos a dejarlo, si les parece. Hemos visto la invasión de Polonia y hemos visto la guerra de broma. Perdón, invasión de Polonia, guerra de invierno, guerra de broma. Lo siguiente que vamos a ver va a ser la invasión de Francia, en junio del 40. Como pueden ver, Adolf Hitler no ha parado desde que ha invadido Polonia. Invade Polonia, la URSS invade la otra parte de Polonia y se queda con Letonia, Lituania, Estonia e intenta una guerra con Finlandia. Finalmente esa guerra acaba a finales del 39 y a Hitler le da a entender que Hitler le había dicho a sus generales que quería invadir Francia en noviembre del 39. Imagínense, 2 meses después de invadir Polonia. Ve que su enemigo histórico, el soviético, puede no ser tan fiero como lo pintan, y lo que hace es pues va a invadir más adelante, va a invadir Rusia. Eso va a ser mucho más adelante. Lo siguiente es la invasión de Francia. En el 40, en el primer semestre, Alemania invade Finlandia y Dinamarca y consigue la impermeabilización de esa zona para que no puedan desembarcar en el puerto de Narvik los aliados e intenten hacer acciones ofensivas contra los alemanes.
Aquí lo dejamos. Dentro de 2 semanas pondremos ya el siguiente vídeo. Ya entraremos en la invasión de Francia, 10 de junio del 44. Otro día para la infamia para los franceses, porque va a ser prácticamente un paseo militar de los alemanes que van a desfilar pocos días después. Van a desfilar en París y van a ocupar gran parte de Francia. La otra parte no van a ocuparla porque no tienen más efectivos militares y van a dejar una zona libre que va a comandar el mariscal, el héroe de Verdún, el mariscal Philippe Pétain, que eso va a hacerle pues que sea un proscrito en su país cuando acabe la Segunda Guerra Mundial. Pues nada más, espero que le guste el vídeo, lo de siempre, visualizaciones, comentarios, críticas constructivas, y les recuerdo que ponemos la semana 1 y 3 de cada mes, los miércoles 1 y 3 de 18 a 18:30 ponemos vídeos tales como este, y las semanas 2 y 4, miércoles a la misma hora, tenemos un chat en directo en el que ustedes me pueden preguntar lo que les venga en gana con respecto al siglo XX. Muchísimas gracias, ha sido un placer y nos vemos en el siguiente vídeo.